Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando las secciones 89 a la 92 y el tema de la semana es un principio con promesa. ¿Cuál principio? ¿Cuál promesa? Eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Si esta es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Si son los mismos de siempre, los de costumbre, chévere tenerlos de vuelta. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Esto no es un reemplazo para su clase de escuela dominical. Estamos aprendiendo y estudiando juntos el material del manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Y esta semana tenemos un tema lindo. Vamos a aprender algunas cosas, vamos a aclarar algunas cosas, vamos a estudiar juntos. Y para ello vamos a ir a las escrituras y empezamos por la sección 89 de Doctrina y Convenios. Y esta sección tiene un enfoque muy específico, que es lo que le da el título a toda la semana, por cierto. Y primero un poco de historia. El encabezamiento dice que es una revelación que recibió el profeta José Smith en Kirtland, Ohio, el 27 de febrero de 1833. El manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme nos da un poco de la historia, lo mismo con el manual de instituto. En el manual de instituto, de hecho, hay más. Algo de la historia y de lo que pasaba, para que tengamos un poco de contexto. Era normal para los caballeros de la época no solamente fumar tabaco, sino también masticar tabaco. Y esto producía, aparte del humo desagradable del tabaco, ellos mascaban también esta especie de chicle, la hoja del tabaco, y luego la escupían. Y Emma venía luego a limpiar después de las reuniones que ellos tenían. Y era un ambiente desagradable con el humo y con los escupidos en el piso de estas cosas mascadas. Entonces se quejó con José de que mire cómo era esto y toda la cosa. José se animó a preguntar al Señor, y es interesante que de una inconveniencia, que era como empezó, sale una revelación maravillosa. Como les dije, un principio con promesa. ¿Cuál es el principio? Vamos a las escrituras y empecemos por el versículo 1. Dice: una palabra de sabiduría para el beneficio del consejo de sumos sacerdotes reunidos en Kirtland y la iglesia y también los santos de Sión. Para todos los miembros de la iglesia estas palabras son suficientes. Ya sabemos de qué vamos a conversar. Una palabra de sabiduría. Ahora, es interesante porque nosotros podemos describir correctamente a la palabra de sabiduría como la ley de salud del Señor, pero ¿por qué se lo llama palabra de sabiduría? Eso es algo para que nosotros lo meditemos toda la semana mientras leemos las escrituras, mientras conversamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos de la iglesia. Viene en la sabiduría del Señor, pero siento que hay más cosas ahí, así que queda en nosotros echarle cabeza al asunto y tratar de percibir por qué el Señor mismo lo describe como una palabra de sabiduría. Ahora vamos a aprender varias cosas en cuanto a esto. Sigamos, vámonos al versículo 2. Y esta es una aclaración interesante porque viene antes de la instrucción. Dice: para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días. Esta aclaración era para la gente de esa época. Después tuvimos una ratificación en la que se daba la palabra de sabiduría no por vía de salutación, como aparece aquí, sino ahora sí por vía de mandamiento. Alguien podría leer esto y malinterpretar y decir, pero aquí no dice que tengamos que hacerlo. Doble aclaración. En primer lugar, sí dice que deberíamos hacerlo. La aclaración es que no viene como un mandato, pero sí viene como la voz del Señor, como su guía, como su consejo, aún como dice, como su voluntad para la salvación temporal. Ahora, como les decía, después esta palabra de sabiduría fue
ratificada y ahora sí, nosotros actualmente la recibimos por vía de mandamiento. Por eso es que para nosotros pasar una entrevista para cualquier asunto en el que declaramos nuestra dignidad, nosotros tenemos que contestar si estamos o no obedeciendo la palabra de sabiduría. Pero ¿qué es la palabra de sabiduría? Podría decir alguien que no está familiarizado con estas cosas o que no es miembro de la iglesia. Si alguno de ustedes no es miembro de la iglesia, bienvenidos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Seguimos, por cierto, con la preparación, todavía no con el concepto. Dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos que son o que puedan ser llamados santos. Es bastante claro. Aun cuando en el versículo anterior se dice esto viene por vía de salutación, no por mandamiento, que ya dijimos que luego sí. Aun cuando viene como una palabra de sabiduría, como un buen consejo, este mandamiento está adaptado para que cualquier persona lo pueda cumplir. Y esta no es la opinión de un obispo o de un presidente de estaca o de algún presidente de quórum. Esta no es la opinión de los misioneros que visitan a las personas. Esta es la opinión del Señor. Él está dando esta ley adaptada a la capacidad del más débil. Todos la pueden cumplir. Vamos a ir al versículo 4. Seguimos con la preparación, pero vamos por otro lado. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. Ok. Aquí el Señor hace una advertencia y les está diciendo que hay gente mala, que está preparando cosas malas y que les está dando esta ley como advertencia. Ya necesitamos hablar de qué se trata la ley para poder hablar de todas estas cosas. Así que también vamos a hablar ahora sí un poco de qué se trata y de ahí volvemos a estos dos temas. Versículo 5. 5 y 6. Que si entre vosotros hay quien beba vino o bebidas fuertes, he aquí no es bueno ni propio a los ojos de vuestro Padre, sino cuando os reunís para ofrecerle vuestros sacramentos. He aquí, este debe ser vino, sí, vino puro de la uva de la vid, de vuestra propia hechura. Y leamos de una vez el versículo 7. Y además las bebidas fuertes no son para el vientre, sino para el lavamiento de vuestros cuerpos. Ajá, ahora sí empezamos a darle forma. El Señor empieza revelando la palabra de sabiduría con las bebidas alcohólicas. Y categóricamente diciendo que no son para el vientre. Recuerden, al principio decíamos por vía de salutación, pero aquí el Señor es claro. Las bebidas alcohólicas no son para el vientre, no son para ingerir. ¿Okay? Cuando habla del vino, que debe ser vino puro de la uva de la vid y que debe ser que ellos mismos preparan este vino. ¿Y de qué vino está hablando? Bueno, está hablando de cuando ellos vayan a participar de la Santa Cena, que no deben utilizar el vino preparado por alguien más, sino que ellos mismos lo preparen, y si ellos lo preparan, este vino realmente no es una bebida alcohólica, sino que es jugo, porque dice que sea fresco y de su propia hechura. Simple. Ahora, yo veo en esto, yo trato de leer entre líneas y me imagino que los enemigos de la iglesia de aquella época estaban preparando algo o podían tener ideas para envenenarlos o quién sabe qué cosa por medio del vino que les proveería a alguien más a quien tendrían que comprárselo. El Señor le dice, no Señor, no van a comprar, ustedes lo van a hacer. Otra cosa que podemos aclarar es que el Señor también reveló que realmente no importa, eso lo leemos en otra sección, no importa lo que ellos coman o beban durante la Santa Cena, no necesita ser vino, puede ser cualquier cosa. El fin de la ordenanza es representar la sangre de Cristo. Jesucristo lo hizo con vino en la antigüedad
pero no necesariamente debe ser así. Se puede hacer con agua y es lo que nosotros hacemos en la actualidad. Tomamos agua. Es fácil, es sencillo, el agua abunda. Se puede hacerlo a bajo costo, con mucha facilidad. Se lo puede hacer en casa de cualquier persona si el obispo autoriza. Entonces no necesitamos tomar vino. Continúa el versículo 8 y vamos a pasar ahora hacia el tabaco. Y además el tabaco no es para el cuerpo ni para el vientre y no es bueno para el hombre, sino que es una hierba para magulladuras y para todo ganado enfermo que se ha de usar con juicio y destreza. Lo que me gusta mucho es que podemos ver que las cosas de la creación tienen un propósito, pero no necesariamente el propósito que nosotros le damos. El Señor, cuando creó la tierra, creó las hojitas y las plantitas y muchas cosas para nuestro bien, pero tenemos que usarlas adecuadamente para el propósito para el cual fueron creados, no para fumárselo. Entonces, hablando específicamente del tabaco, no es para el cuerpo, no es para el vientre, no es bueno para el hombre, no es para nuestro consumo. Ya que hemos hablado del vino y del tabaco, ya tenemos dos en la lista. Las bebidas alcohólicas, los miembros de la iglesia, no participamos de bebidas alcohólicas y tampoco de tabaco. En el caso de ellos, no masticarlo ni fumarlo. Yo no sé si la gente todavía mastica en algún lugar estas hojas, pero se fuma hasta el día de hoy. Nosotros no fumamos. Sencillo. Ahora, en adelante menciona también las bebidas calientes. Autoridades generales de nuestro día han explicado que las bebidas calientes son el té y el café. Entonces podemos unir esas a la lista. Es el versículo 9 que dice: y además las bebidas calientes no son para el cuerpo ni para el vientre. ¿Ok? Entonces ya tenemos café, té, tabaco y bebidas alcohólicas, que constituyen la palabra de sabiduría, abstenernos de todas estas cosas. Hay un montón de cosas que se podrían hablar sobre esto y yo me imagino que la mayoría de los que están viendo este video son miembros de la iglesia. Entonces, si hay alguien que no es miembro, como decía hace un momento, bienvenido. Estamos conversando de cosas chéveres y vamos a aclarar algunas cosas. Si el que está viendo es miembro de la iglesia, esto nos sirve para contestar preguntas. Muchísimas veces, cuando uno se presenta ante otras personas como miembro de la iglesia de Jesucristo y la gente dice: los mormones, sí, así nos dicen, pero no es mormón. Sí, somos mormones, la gente nos dice así, no nos ofende, pero ese no es el nombre. Somos miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero no nos ofendemos si nos dicen mormones y la gente entiende que somos los mormones, etcétera, etcétera. Cuando la gente se entera de esto, la típica pregunta es: ¿y es verdad que ustedes no toman café? O té, o fuman, o toman alcohol. Todas estas preguntas salen. A veces tenemos la tendencia a contestar con razones científicas por qué no tomamos, por ejemplo, café. O por qué no tomamos té o cualquiera de las cosas que he mencionado. Y es muy fácil equivocarse en esto. La razón por la que nosotros no participamos de ninguna de estas cosas es sencilla. No tomamos ninguna de estas cosas porque Dios dijo, porque Dios mandó. Entonces, cuando alguien nos pregunta: ¿y ustedes por qué no toman café? ¿Es verdad que los mormones no toman café? No tomamos café. ¿Y por qué no toman café? Porque Dios dijo. Fácil. Fácil y sencillo. Y nosotros podríamos decir: hay un montón de razones por las que es bueno, por las que es positivo. Ahí sí podemos empezar a citar estudios y hablar de una cosa y hablar de otra, pero mucho antes de hablar de todas las razones o del razonamiento por el que nos es conveniente, mucho antes de citar todo eso, nosotros citamos las verdaderas razones. Y si queremos nosotros dar un motivo por el cual obedecemos: número 1, porque Dios dijo. Número 2, espero bendiciones. Al principio dijimos, un principio con promesa. Este es el principio. ¿Cuáles son las promesas? Por cierto, la palabra de sabiduría, como la entendemos hoy, abarca también otras cosas. Abarca con el cuidado en general de nuestro cuerpo como un templo, y se ha añadido específicamente que nosotros no participamos de drogas perjudiciales. Y a eso le podríamos añadir, pero ya no es oficial.
Cualquier cosa que a mí me haga daño iría en contra del espíritu de la ley. Tal vez no de la letra de la ley, pero sí del espíritu de la ley. Ahora, con eso hay aclaraciones que hay que hacer también. Alguien podría decir, hermano, pero la Coca-Cola tiene cafeína. Ningún presidente de la iglesia, ninguna primera presidencia, quórum de los 12, nunca ha dado la instrucción de que los miembros de la iglesia no participen de bebidas gaseosas o de que no participen de marcas específicas. Inclusive no dice el mandamiento no tomen cafeína. El mandamiento dice que no tomemos café. Y aquí es donde viene esta buena aclaración que hacía otra vez mi presidente de misión. Nosotros no tomamos café. Y alguien puede preguntar, ¿y el café descafeinado? Nosotros no tomamos café. Pasado, puro, descafeinado, achicopalado, entristecido, despreciado. De ninguna manera. Nosotros no tomamos café. Ningún tipo de café. Y alguien dice, ¿y café de trigo, café de cebada? Eso no es café. No lo llamen café. No es café. Es maíz tostado, trigo tostado, cebada tostada. Estoy tostado yo. Lo que sea tostado, pero no lo llamen café porque no es café y se presta para confusión. Nosotros no tomamos café. Otras preguntas que pueden salir, hermano, entonces tampoco tomamos té. No, no tomamos té. Ok, pero el té negro no, o el té verde sí, o el té chino, no tomamos té. No tomamos ningún tipo de té. Ah, pero té helado sí. No, es lo mismo, no tomamos té. Y alguien por ahí aparece, hermano, ¿y el té de manzanilla? Ese no es té. No lo llamen té. Es una infusión de manzanilla, un agua aromática, agua caliente, como lo llamen en su país. No lo sé. El té el café es café. Esas dos cosas no las tomamos de cualquier presentación que exista. No participamos de eso. Punto. Fácil. Ahora, con las bebidas alcohólicas es muchísimo más fácil. ¿Tiene alcohol? No se toma. Y un buen consejo que escuché yo hace varios años es que en casa de los miembros de la iglesia no debe haber bebidas alcohólicas. Suele pasar que en la casa de algún miembro de la iglesia uno encuentra la botella de vino y dice, hermano, ¿y esto cómo así? Y dicen, no, es para cocinar, pero uno lo pone en la cocina y luego le prende el fuego y se va el alcohol. Es preferible, es aconsejable que no haya, y hay bastantes razones para no tenerlas. Una de esas razones es que no solamente debemos ser, sino también parecer. Alguien podría tener una impresión equivocada. Y es verdad que uno no vive de las opiniones de las demás personas. Pero nosotros no solamente tenemos que ser buenos, sino también parecer buenos. Esa es una razón. La otra razón es que uno no sabe qué tentaciones pueda pasar un miembro de su familia. Sí pasa que la mamá es feliz cocinando con sus sazones alcohólicas que decimos que se le va el alcohol, y es verdad, técnicamente el alcohol se evapora y se va. Pero uno no sabe en qué momento un hijo adolescente o niño accidentalmente o quién sabe qué cosa pueda tener un momento de tentación en la que encuentra eso ahí y toma una decisión equivocada. Así que es preferible eliminar la tentación de la casa, eliminar los posibles problemas, inconvenientes que vayamos a tener. Entonces es recomendable que en casa de los miembros de la iglesia no haya bebidas alcohólicas. No para cocina, no porque alguien me regaló y la tengo ahí, no sé. No porque vino en la canasta navideña que dieron en el trabajo, así que ahí está. Siempre es mejor deshacerse de eso lo más rápido posible, lo más pronto posible y ya, no pensarlo dos veces. Ahora, sigamos con la sección y vamos a ver los versículos 11 y 12. Cada hierba en su sazón y cada fruta en su sazón. Todas estas para usarse con prudencia y acción de gracias, ¿sí? También la carne de las bestias y de las aves del cielo yo el Señor he dispuesto para el uso del hombre, con acción de gracias. Sin embargo, han de usarse limitadamente. Esto yo lo he visto interpretado de diversas maneras, y aquí sí yo digo, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno tiene el deseo de seguir por sobre todo el espíritu de la ley, uno puede manejarse en cuanto a los detalles de qué significa cada palabra y cada cosita que hay aquí. Mayormente, si nosotros queremos o pretendemos cuidar del cuerpo que Dios nos ha dado,
mayormente vamos a saber qué hacer. Si ponemos en primer lugar hacer caso, vamos a saber a qué cosas se refiere y a qué cosas no se refiere. Para la interpretación de cada detallito podemos fácilmente orar y buscar respuesta. Ahora, aquí hay algunas cosas que pueden prestarse para confusión. Alguien podría leer esto y decir, hermano, o sea que aquí dice que han de usarse limitadamente, y el versículo 13 dice, y a mí me complace que no se usen sino en temporadas de invierno o de frío o hambre. O sea que como ya no tenemos épocas de hambre, ya no deberíamos comer carne, deberíamos ser veganos o qué. Las escrituras son claras, ya lo hablamos antes, y en el versículo 12 hay 3 notas al pie. Una indicando en carne, otra en bestias y otra en limitadamente. Podemos ir a cada una y estudiar y tratar de entender a qué se refiere el Señor. Si nosotros leemos, como les decía, las escrituras que están enlazadas con este versículo, con el 12, como les decía, carne, en bestias, ilimitadamente, todas tienen correlación de escrituras. Nosotros podemos entender mejor a qué sí se refiere, a qué no se refiere. Por ejemplo, nos cita a Timoteo 4, 3 y 4, que solo voy a leer una partecita. Dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen. Y ya lo leímos también en Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios 49, 18 al 21, no vamos a leer todo, vamos a leer solo una partecita conmigo del 18. Dice, quien manda abstenerse de la carne para que el hombre no la coma, no es ordenado por Dios. Así que no, la palabra de sabiduría no nos manda a ser veganos. Y si alguien prohíbe la carne, no es de Dios. Ahora, hay muchos veganos que tienen libertad para tomar decisiones. Ellos no desean dañar a ningún animal. Su decisión. Lo que dice aquí es que ellos no pueden mandar a otros no hacerlo porque no viene de Dios. Entonces, si tenemos algún amigo que sea vegano, respetamos. Yo como mi carnecita feliz, usted no coma su carnecita y sea feliz, me imagino. Pero si una persona es vegana, debería procurar no ser demasiado de imponerle este criterio a otras personas, porque los que mandan abstenerse de carne no son de Dios. Ok, sigamos y vamos a los versículos 18 al 21. Vamos a ir leyendo y analizando. Dice, y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Voy a hacer ahí una breve pausa. Dijimos desde el principio, esto es un principio con promesa, o en otras palabras, causa y efecto. ¿Por qué el Señor nos pide que hagamos una cosa, otra cosa, y ahora nos pide otra cosa? Ya teníamos los 10 mandamientos y ahora también nos pide que no hagamos esto, que no hagamos aquello. Los mandamientos no son una carga de Dios, no son una imposición. Son una oportunidad para ser bendecidos. Cada vez que Dios nos da un mandamiento es para cuidarnos, y encima que nos cuida, nos promete cosas que van enlazadas con esos mandamientos. Para mí es de particular emoción porque cuando leemos cuáles son las promesas, leemos cosas como recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Para aquellos que han entrado al templo a recibir sus ordenanzas individuales, estas palabras enseguida nos suenan. Sigamos leyendo. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. Y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Amén. Ok, tenemos aquí entonces varias promesas. Y la primera de ellas son las bendiciones del templo. Cuando nosotros guardamos la palabra de sabiduría, rindiendo obediencia a los mandamientos, es decir, no solo este mandamiento en conjunto con los demás,
nos hacemos merecedores de la recomendación para el templo. Piénsenlo, ¿qué nos preguntan cuando vamos a obtener nuestra recomendación o a renovar nuestra recomendación? Son estas cosas. Y la palabra de sabiduría es clave en permitirnos recibir las bendiciones de la casa del Señor. Junto con ella, otras cosas de las que hemos hablado muchas veces, como la ley de castidad, que es vital junto con la palabra de sabiduría para permitirnos recibir las bendiciones del templo. Pero fíjense en lo que dice más adelante, en el versículo 19, hallarán sabiduría, grandes tesoros de conocimiento. Nosotros tenemos acceso a que el Espíritu nos aclare la verdad, nos abra los ojos cuando nosotros obedecemos este mandamiento. Y cuando lo hacemos de forma activa, de forma agradable a Dios. Sigamos con estas promesas. Dice tesoros escondidos. ¿Qué tiene Dios preparado para mí o para usted si cumplimos con este mandamiento, con esta ley? Está por descubrirse. Correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Eso no significa que vamos a ser todos atletas. Pero me hace pensar no en cuando estamos en la calle y empieza a llover y uno dice la ropa y sale corriendo y al ratito ya está. Eso es una historia chistosa que nos pasó con mi esposa, recién casados también. No se trata solamente de literal correr sin fatigarse, pero yo me pongo a pensar en nuestra carrera por la vida, en la obediencia de los mandamientos durante nuestra vida. Cuando uno a veces siente fatiga, cansancio, ya lo aprendimos hace tiempo, no os canséis de hacer lo bueno. ¿Qué herramienta puedo utilizar yo para no cansarme? La palabra de sabiduría. Cuando yo soy fiel con esta ley, Dios me da fuerza para continuar, para seguir adelante, para no alejarme de la iglesia, para permanecer firme, para poder obrar en mi llamamiento que tenga, para estar bien con mi familia. Es para muchísimas cosas. Y no hemos hablado de todos los problemas que trae no cumplir con la palabra de sabiduría. Y no hace falta porque quería enfocarme en las bendiciones. Este versículo final, el 21, habla de un ángel destructor y ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Esto hace referencia a lo que pasó cuando Moisés estaba tratando de sacar al pueblo de Israel de Egipto y Faraón no les permitía salir. Dios envió la última plaga, que fue aquella en la que se envió al ángel destructor y se tomó la vida de cada primogénito. Los israelitas se protegieron haciendo una señal, marcando con sangre de cordero alrededor de sus puertas, que es un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Nosotros marcamos nuestros hogares de forma simbólica con la sangre del cordero. Ahora, ¿qué es ese marcar la puerta? Para nosotros, la palabra de sabiduría es una forma de nosotros demostrarle a Dios que somos su pueblo, que somos sus hijos y que estamos dispuestos a seguir a su profeta y seguirle a él. Entonces, no solamente es una forma de obtener lindas bendiciones, no es solo una forma de evitar muchos problemas, sino que también es una forma de comunicarnos con Dios y de decirle lo que hay en nuestro corazón, de declararnos su pueblo. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos pasado todo el estudio del día de hoy, en la primera parte, hablando solamente de la sección 89. Todavía nos quedan 90, 91 y 92 que son cortas, pero hay cosas interesantes ahí que vamos a aprender y las vamos a ver en la segunda parte, no se lo pierdan. Lo que hemos aprendido hoy me llena de gozo, me hace pensar en la bondad de Dios y cómo Él está dispuesto cada vez a darnos más bendiciones. Hemos recibido la instrucción de vacunarnos,
y de utilizar la mascarilla cuando la distancia social no se pueda mantener. Es un pedido de la primera presidencia. Y aun cuando yo soy tal vez uno de los que más detesta usar la mascarilla, no me gusta ver a la gente, me gusta verle el rostro a las personas, no me gusta andar así en la calle. Pero es el último empujón y se nos ha pedido de parte de la primera presidencia apoyar en ese último empujón. Así que no quiero terminar este video sin decirles a todos, sin invitarles a todos a que cumplamos con la disposición de nuestro Moisés de hoy, que es el presidente Nelson. Muy bien, mis queridos hermanos, eso fue todo conmigo por hoy, con ese último consejo de papá y el manino. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en la segunda parte. Chao.